Generalmente cuando el cristiano oye hablar del poder de Dios, piensa en milagros y eventos portentosos de parte del Señor. Desde el Antiguo Testamento vemos manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. Sabemos de Moisés que con esa vara que Dios le dio, abrió el mar Rojo para que el pueblo de Israel, perseguidos por los egipcios, pudieran escapar de ellos. Hay por lo menos 58 milagros en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se registran 33 milagros que hizo Jesús, pero no significa que fueron 33 nada más. Si leemos los siguientes versículos, en Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan, pero tampoco en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y el siguiente texto, en Juan capítulo 21, versículo 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y tenemos también que añadir los milagros de los apóstoles, esas maravillas que Dios hacía a través de ellos. Pregunto, ¿Dios todavía hace milagros? Sí, por supuesto. Yo mismo los he visto en determinados momentos de mi vida. El hacer milagros es uno de los dones espirituales que Dios da a ciertas personas. No todos los hijos de Dios deben y pueden hacer milagros. Sin embargo, en la voluntad soberana de Dios, Él puede usar a cualquier cristiano para hacer milagros. Ahora escuchen esto. El hecho de que un cristiano no haga milagros cuando ora por las personas, ¿significa que no tiene el poder de Dios? Yo he orado por personas y mi ilusión es que al orar se levanten y ya no tengan nada. Pero yo no tengo el don de hacer milagros. Ya lo tengo claro, yo tengo otros dones. Y esos dones uno los pone al servicio de Dios. Entonces, significa que un cristiano, el hecho de que un cristiano no haga milagros, ¿significa que no tiene el poder de Dios? De ninguna manera. Y hay que entender lo siguiente. Los milagros eran la señal del nuevo mundo que estaba surgiendo, de la situación que Jesús inauguraba en favor de los más pobres y en la que todos los creyentes hoy debemos embarcarnos y comprometernos. Jesús hacía milagros para mostrar su gran poder y la gente creyera a través de lo que ellos veían que hacía Jesús y también los apóstoles. Entonces, Él hacía milagros para mostrar su gran poder y aclarar así que nada ni nadie podrá oponerse a su proyecto de instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso, lo que Jesús hacía con sus milagros era mostrar el gran poder que había aparecido en Él y que estaba cambiando al mundo y glorificar a Dios. El título del mensaje de este día es respecto al tema, el poder de Dios. Déjeme decir esto. Hay grupos de iglesias que se les llama conservadoras porque no creen que los dones espirituales estén vigentes. Sin embargo, te dicen que creen en los milagros, pero no oran por personas en la iglesia que pasen adelante
normalmente no imponen manos y critican mucho a las iglesias en donde se practican los dones espirituales. ¿Y por qué ellos creen que los dones espirituales ya no están vigentes? Porque alguien, ignoro quién, dijo que en el año 100, en la época de Jesús, en el año 100 terminaron y cesaron los dones espirituales, que solamente era para el tiempo apostólico, la era apostólica. Y uno dice, y yo estuve en ese ambiente y de repente predicaba también en contra de esto, pero Dios fue abriendo mi mente, mi espíritu, mi alma, y me empecé a dar cuenta que no hay ningún argumento bíblico, ninguno, que muestre que los dones espirituales iban a terminar en el año 100 después de Cristo. No hay. Dice en Corintios, creo que el capítulo 14 o 13, que las lenguas iban a cesar y la profecía también, pero no dice cuándo. Entonces, si los dones espirituales vienen de Dios a través de su Espíritu Santo, siempre van a venir, no importa la época. Porque si nos cerramos en esa enseñanza, abrimos la puerta para que todo lo que se diga y se dice, de hecho, sea intelectual. Nada más. Y es muy triste ver eso, hermanos. Y les digo que es muy triste porque cuando yo estaba en ese ambiente, estuve como 22 años en ese ambiente, y yo me abrí a la vigencia de los dones espirituales, que los dones espirituales existen todavía, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Me echaron de la denominación. Bueno, me invitaron a salir y tuve que salir, lo cual agradezco mucho porque me dio mucha libertad. Porque en ese ambiente, si te ven que te estás relacionando con un pentecostal, te señalan y hasta te pueden llamar la atención. Entonces yo tengo esa libertad ahora y puedo hablar con un pentecostal, con un metodista, con un presbiteriano, menos con los bautistas y con algunos bautistas, por supuesto. Ayer estuvimos en el barrio El Calvario, un barrio de muy baja, digamos, categoría, precisamente con este proyecto de No Más Violencia. ¿Y qué? Antes de decir que estuvimos en el barrio El Calvario, ¿qué estaba yo diciendo? Sí, el proyecto se llama así, es una organización que es internacional que se llama No Más Violencia, pero no sé por qué. Gracias, Luis. Y los hermanos son bautistas, ustedes los conocen. El hermano Oscar Jiménez ha predicado aquí, Eric Meléndez, Juan Galdames, esas dos iglesias que hoy se han unido. La Iglesia de la Gracia, ¿se acuerdan cuando hicimos la sinergia con dos iglesias, Hebrón y La Gracia? Pues ellos terminaron uniéndose y hoy se llaman Conexión Vida. Ni Hebrón ni Gracia, se siguen reuniendo en el mismo sitio, etcétera. Y yo voy a reanudar un poquito más la relación con ellos, porque No Más Violencia, aunque es una organización independiente de cualquier iglesia, es una organización que está apoyando esta iglesia, Conexión Vida. Y
Les he comentado anteriormente que no estamos activos en este tema de la ayuda social y tal. Pues ahí hay oportunidades para ayuda social. Y van a necesitar, porque hay una casa, tienen una casa. Esa casa era de la mamá de uno de los hermanos de esta iglesia, que es el tesorero, que es el dueño de la tienda La Morena. ¿Conocen la tienda Morena? La Morena. Bueno, pues él es cristiano y va a esta iglesia. Su mamá le dejó esa casa, y aún de las casas antiguas, ¿verdad? Con la condición de que esa casa la usaran para el servicio de Dios. Y entonces la están usando para eso. Y ayer, no sé, habría unas 30 a 35 personas que llegaron porque les dan un almuerzo pequeño, un bocadillo y una gaseosa, y vais entrando a los borrachines, y había unas prostitutas por ahí y algunos adictos, ¿no? Pues les veía su cara, y entraban, se sentaban, escuchaban con atención el mensaje. Son mensajes cortos. Los niños se van en una planta, hay un salón grande, y ahí les dan una pequeña enseñanza, rompen piñata, etcétera, etcétera. Van a necesitar ropa para mujer, para hombres, para niños, para niñas, zapatos. Van a necesitar toallas, porque van a habilitar 2 baños, una para las mujeres y otra para los varones, los que viven en la calle, para que lleguen ahí a bañarse, y se les va a dar una toalla y jabón y otros proyectos que hay ahí. Así que yo estoy orando para que el Señor me dirija, pero quizás es algo que no tengo que esperar a que Dios me dirija, porque dice que hay que hacerlo. Dice la palabra de Dios que hay que hacerlo. De todos modos, después vamos a hablar más sobre este tema. El título del mensaje: el poder de Dios. Y el Señor me ha dirigido a hablarles sobre este tema, y voy a responder a 3 preguntas necesarias para entender mejor lo del poder de Dios. Y la primera pregunta que tenemos que responder es: ¿qué es el poder de Dios? Primero, definamos qué significa el término poder. El diccionario dice: tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Y la otra acepción es estar una persona en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Pero desde el punto de vista bíblico se define de la siguiente manera. Esta palabra, la palabra poder que está en la Biblia, viene del griego dínamos. Dínamos, bueno, después explicaré, que denota el poder, la fuerza, la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Es el poder en acción, es el poder para obrar en sentido absoluto. Y esta palabra también se traduce como potencia o potencia de señales. Y este es el poder de Dios. Del término dinamos, como lo hemos leído ahí, de ahí viene la palabra dínamo o dinamo. ¿Se acuerdan de esta palabra? Y había unos motorcitos que le ponían a las bicicletas, ¿sí? Y para darle luz a sus bombillas que traían al frente. Y ese dínamo lo pegaban a la rueda, y conforme giraba la bicicleta, giraba también este dínamo y se encendían las luces. Esa es una fuerza, ese es un poder, y tal vez hay dínamos o dinamos más grandes. Muy bien, pues este es el poder de hacerlo invisible, el poder de Dios. Y esto solo Dios es capaz de hacerlo. Los cristianos hacemos mal en endiosar a predicadores que tienen el don de hacer milagros, porque hay muchos cristianos que endiosan a estos predicadores, y al final del culto oran, y se hace en muchas iglesias
el relajo con este tema del poder de Dios y le llaman la unción. Y enseñan que tienen que buscar la unción. Pero la gente busca la unción a través de estos predicadores, a través de estos pastores que tienen ministerios grandes, iglesias grandes con miles de personas. Pero el poder no viene de ellos mismos. Ese poder viene de Dios. Si es que si hay milagros, porque también hay mucho engaño con esto en estas iglesias. Y esto es una forma de idolatría. Los cristianos que siguen a hombres son idólatras. Y después se llevan las grandes decepciones porque el pastor tuvo un tropiezo, un pecado, se conoció públicamente y entonces se vienen abajo. Hay cristianos, aún en nuestras iglesias, los que digamos que somos medio conservadores, hay cristianos que si el que está predicando no grita y se mueve y hace y gesticula y golpea en el púlpito, si no es así, dicen, no tiene el poder de Dios. Como que el poder de Dios fueran gritos. ¿Se acuerdan cuando Samuel andaba buscando rey para Israel y que llegó a la casa de Elí, el papá de David? Y él tenía varios hijos, 7, 8 hijos, y empezaron a pasar uno por uno. Y Dios le dijo, no te dejes impresionar por la apariencia de ellos. Ni su cara, ni su vestido. Y pasaron todos y ninguno. Pero Samuel le dijo, tú tienes otro hijo, tráemelo por favor. Y era David, que era un pastor de ovejas, estaba ahí en el campo. Lo trajeron y Dios le dijo, este es. Pero fíjense que dice también que Dios no se manifiesta a través de una tormenta y truenos y inundaciones y todo ese tipo de cosas, sino que se manifiesta también a través de un silbo apacible. Dice la Biblia ahí en el Antiguo Testamento, un silbo apacible, suave, de paz, y no necesariamente tiene que ser a punta de gritos. Pastoreaba la primera iglesia bautista de Puebla, la ciudad de Puebla, estuve ahí pastoreando, y el pastor anterior era de estos que gritaba y golpeaba, y hubo un problema. Se dividió la iglesia, él salió y se llevó 100 personas y yo llegué ahí a apagar fuegos y ayudar a levantar la iglesia. Y un día me llama una hermana, me dice, hermano, usted debería regañarnos fuerte, háblenos fuerte, hermano, así como lo hacía el hermano Pananá. Le digo, hermana, fíjese que yo no soy el hermano Pananá y no tengo ese estilo de predicación. Porque este hermano a veces insultaba a la gente y les decía flojos, haraganes, que no sirven para nada. Y si veía que estaban hablando unos por atrás, primero decía, cállense por favor los que están atrás. Y si seguían, y la segunda vez, ya les advertí que se callaran. Y la tercera vez, a ver, tú, fulano y fulana, pónganse de pie y se salen de la iglesia. Y así es ya. Pero así le gustaba a la gente, porque esos después regresaban. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿O no? Pues te tiene que gustar. Entonces, hermanos, nosotros vemos que el poder de Dios, que sí tenemos el poder de Dios. Y la definición bíblica de poder, en el caso de Dios, es un poder inimaginable, inexplicable,
capaz de transformar, de redimir, de santificar, de justificar a toda persona que ha sido escogida para ser hijo de Dios y por ende andar en buenas obras. Así que ustedes ya respondieron a la pregunta: ¿tenemos el poder de Dios? Pues tenemos que responder enfáticamente que sí, absolutamente sí, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Está aquí, por lo tanto tenemos la unción. Y no es que la vamos a ir a buscar a otras iglesias, a un pastor que me va a dar la unción, porque ningún pastor, ni el Papa, ni el pastor de la iglesia más grande del mundo tiene la capacidad para darte la unción. Y fíjese que uno cae en la trampa, conociendo uno la palabra de Dios, que nos pasó con mi esposa, y yo quería ser un predicador y un pastor que hiciera milagros, así como ellos, ¿no? Porque lo ves y dices: mira qué bonito todo aquello, cómo crece. Y entonces hay un grupo que se reúne en Miami, que se llaman Apóstoles y Profetas. Tal vez han escuchado hablar de Guillermo Maldonado y otras personas. Y le dije a mi esposa: oye, ¿por qué no vamos a la conferencia que van a tener por 3 días, que la hacen cada año? Y vamos para la unción, a ver qué onda es eso, ¿no? Y un día, y esto lo digo sinceramente, un día me habla Dios aquí dentro de mi cabeza: ¿por qué vas a ir a buscar lo que ya tienes? Porque ningún hombre te puede dar la unción, ya la tienes. La tienes desde el momento que recibiste a mi Hijo Jesús en tu corazón. Y ya le compartí a mi esposa esto y ya no hicimos el viaje. Pero tenemos la unción, porque tenemos al Espíritu Santo. La unción es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Te voy a compartir los siguientes versículos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la unción, el Espíritu Santo. En Juan capítulo 2, versículo 20 al 21 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, el poder del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Imposible. El siguiente texto, en 1 Juan capítulo 2, siempre, versículo 26 al 27, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Quiero hacer una aclaración, porque uno se puede agarrar de esta frase: no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, y entonces ya no voy a la iglesia, porque tengo la unción, y la unción me va a enseñar a mí. Pero el contexto de esta frase, hermanos, es esto: sobre los que os engañan. Los que os engañan, recuerden que no tienen necesidad que ellos y otra gente te enseñe, porque te están enseñando falsa doctrina. Y digo esto porque si no es así, entonces contradice Efesios 4:11, donde dice que Dios ha establecido apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para edificar el cuerpo de Cristo. Y los maestros enseñan,
Los pastores enseñamos también. Los predicadores predican y enseñan. Entonces hay una contradicción. No oigo a nadie, porque el Espíritu me va a enseñar a mí, la unción me va a enseñar a mí. Entonces, ¿cuál era el propósito de que Dios estableciera estos 5 ministerios? Porque también necesitamos que nos enseñen. Yo he aprendido cosas a través de escuchar predicadores, de pastores, de mis pastores cuando he estado bajo el pastorado de otra persona, y uno va aprendiendo. Y aprendo de hermanos miembros de la iglesia, que a veces yo sé que lo hacen con buena actitud y lo hacen con amor. Y me dicen algo sobre cierta cosa que dije para enseñarme. Y todos debemos estar abiertos a las enseñanzas de otros hermanos. Lo que el otro hermano está experimentando. Porque lo que yo experimento en mi vida cristiana, probablemente no lo experimentes en su totalidad, ni lo que tú experimentas. Entonces, una de las cosas que yo no hago, y no estoy en contra de ello, está bien, es tener un devocionario que voy cada día, porque ya aprendí directamente de la Biblia que me enseña y me siento más edificado cuando reflexiono y medito en la palabra de Dios y tengo ese tiempo de oración profundo, íntimo con Él, y entonces viene el Señor y me da enseñanza, como la que acabo de comentar hace un poquito respecto al tema de la unción. Ok, la segunda pregunta que hay que responder es esta: ¿para qué es útil el poder de Dios? No es solamente útil para hacer milagros, señales y prodigios. Este es el error de los que creen que el poder de Dios es solo para estas cosas. Y les voy a mencionar algunas cosas de para qué es útil el poder de Dios. En primer lugar, el poder de Dios es útil para para evangelizar y hacer misiones. Hechos 1:8, lo acabamos de leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? En toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y esto qué es, hermanos? ¿Cómo traducimos esto? Evangelismo. Evangelicen, sean testigos de lo que Jesús ha hecho en tu vida, y eso es lo que le comunicas a la gente. Pero cuando dice en Jerusalén, en el texto original dice, no solamente en Jerusalén, no solamente en toda Judea, no solamente en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Y desde aquí hasta acá, eso es misiones. Por eso hablamos de misiones, por eso apoyamos misioneros. Por eso hay organizaciones misioneras que van a los países musulmanes y a los países que prohíben el evangelismo y persiguen a los cristianos, como la China, Corea del Norte, países árabes, donde van en contra de los cristianos. Pero gracias a Dios que hay iglesias y que hay organizaciones misioneras que están haciendo eso. Así que la primera cosa, fíjense, que les dice Jesús después de haberles dicho, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la primera cosa es dar testimonio. Cuando experimenté el nuevo nacimiento ahí en Veracruz, en aquella azotea de ese edificio, lo primero que vino a mi cabeza después fue compartir lo que yo estaba experimentando. El cambio de vida que había experimentado. Un poder dentro de mí que en ese momento no lo entendía qué era, pero entiendo que era el poder de Dios. Y compartía yo con gente, sin saber, sin tener ningún método de evangelismo.
simplemente compartí así como lo hace Marty. Te acercas a la persona y le hablas. Por eso digo yo, y tal vez estoy en el extremo, que si tú dices que has experimentado el nuevo nacimiento y no eres testigo de Jesús, no das testimonio, yo te aconsejaría que te cuestionaras si has tenido el nuevo nacimiento. Porque esto es lo primero que sale, hermanos, de verdad. Y lo he visto en otras personas, en otros hermanos ahora, que han tenido ese cambio. Y lo primero que ellos desean es compartir lo que ellos... Es como cuando descubres la cura para el cáncer. Y hubo una X hierba y se te quitó el cáncer por esa hierba. Serías muy mala onda si tú te guardaras el secreto de esa hierba y no la compartieras con otros que tienen cáncer. Serías cruel. Pero también con el evangelismo serías cruel, porque la gente se va al infierno. Y el infierno no es bonito. Ahí no hay gozo ni paz. Ahí lo que hay es tormento, sufrimiento. Y ahí quieres que vaya tu hijo, tu hija, tus nietos, tus vecinos, tus amigos, tus familiares. Esto es tan importante, hermanos, en nuestra vida cristiana, que tenemos que meditar y reflexionar en esta situación. Así que el poder de Dios es útil no solamente para evangelizar y hacer milagros, sino también para enseñarnos. 1 Juan 2:27 lo hemos leído. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando nos convertimos aquel día, y perdone que hable de testimonios personales, pero es lo mejor, hermano, porque lo he experimentado. Entonces yo no voy a estar hablando de lo que otros han experimentado, porque ellos lo explicarán a su manera, pero yo te hablo de lo que yo he experimentado. Y cuando recibimos al Señor, que hubo ese cambio, con mi amigo el otro que también se llamaba Paco, me preguntó, yo le pregunté, no sé, y dije, oye, ¿y ahora qué hacemos? Y uno de nosotros respondió, pues cambiar. ¿Y de dónde viene esa palabra? Cambiar. ¿Y cómo? Pues empecemos por tirar la droga y las pastillas y el cigarro y todo eso. Y miren, sin cuestionarnos más, agarramos eso, bajamos a la calle y fuimos a una alcantarilla y ahí lo tiramos. ¿De dónde viene eso? Y dejamos de vernos 3 días, aquel grupo de 25 jóvenes. Al cuarto día nos reunimos con algunos, alguien sacó el pitillo de marihuana y empezó a darlo, yo lo agarré y le di su toque y tal. Y en ese momento, ¡plá!, sentí como una punzada en mi corazón y me sentí mal. Y mi pensamiento, digo mi pensamiento, pero fue pensamiento del Espíritu Santo, fue: esto ya no es para mí. Ya no quiero más esto. Y desde ahí no probé más. 2 meses después, o mes y medio, o al mes, me llama el Señor para servirle, y 2 meses después vine a caer aquí a San Salvador. San Salvador es una bendición, hermanos, para mi vida. A mí me encanta esta ciudad. Es capital, pero es pequeña y te mueves rápido para cualquier otra cosa. Cuando la gente se queja del tráfico que hay, vete para México o vete para China, porque en China hay una carretera que tiene 56 carriles. Ahí sí es tráfico.
Así que, hermanos, el Espíritu Santo nos enseña y te habla, pero tienes que estar dispuesto. Primero, tienes que leer la palabra. Si tú eres nacido de nuevo y no lees la palabra, también te tienes que cuestionar esto, hermano. Porque son resultados de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Así que lee la palabra y léela con cuidado, reflexionando, meditando. No leyendo nada más por leer y por cumplir un ritualismo. Porque estas cosas se convierten en rituales en nuestras vidas. ¿Para qué es útil el poder de Dios? Para ser más que vencedores. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos da el poder para ser más que vencedor? El poder de Dios. No es tu poder, porque no lo tienes. Ni es mi poder, porque no lo tengo. Yo no soy capaz de transformar tu vida. Si tú te has transformado, es porque Dios, el poder de Dios, te ha ido transformando. Para bien y para mejor. Amén. Yo puedo ser vencedor, según la enseñanza del mundo. Ellos llegan hasta ahí. Tú eres vencedor, tú eres campeón, porque tú ganaste esa carrera de los espermatozoides y tú fuiste el que llegó primero y entró al óvulo. Desde ahí tú ya eres un campeón. Y ahora quiero que se levanten y le digan al que está persona al lado, esto no fue en una iglesia, fue en un curso de superación personal, y dile: hola, campeón. Y ahí estamos todos: hola, campeón, y hola, campeón. Y luego cuando nos veíamos ahí, que nos íbamos a comer, regresábamos: hola, campeón, ¿qué tal, campeona? ¿Cómo estás? Hola, campeón. Y así, ¿no? Y se va haciendo ese tipo de cosas. Pero en el reino de Dios no solo eres vencedor, sino que eres más que eso. Y eso solo puede venir de parte de Dios, de parte del poder de Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros caminemos así, como más que vencedores. El siguiente principio para saber para qué es útil el poder de Dios es para obtener lo imposible. Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y si tú oras por un paralítico y el paralítico se levanta, no fue tu poder, fue el poder de Dios actuando en esa persona. Tú fuiste un instrumento. Somos servidores, somos instrumentos de Dios. El siguiente principio es para experimentar el nuevo nacimiento. Para experimentar el nuevo nacimiento, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No. Algunos dicen: las viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Ya no haces lo que hacías antes. Y esto incluye no solamente vicios, incluye nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de hablar. Y dice: he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No eres perfecto, porque después uno puede tener algún tropezón. Pero cuando uno es nacido de nuevo, uno reconoce, confiesa a Dios su pecado, se levanta, Dios lo levanta, Dios lo restaura y sigue adelante. 1 Pedro 1:22-23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, de Dios, del Espíritu Santo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y por la palabra de Dios, Dios lo decretó. Y Él lo dijo así: vas a nacer de nuevo, porque yo quiero que nazcas de nuevo. Y plum, así de en segundos. Mágico, podríamos decir, maravilloso. Cuando nosotros entramos, o entra el Señor a nuestra vida, donde dice que nueva criatura es, y donde dice aquí renacidos, siendo renacidos. Miren, no es rehabilitados. Te rehabilita Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Sexólicos Anónimos. Estos que tienen una emoción y que hay una palabra y también tienen esto y siguen los 12 pasos. Pero ellos te rehabilitan, en el caso de uno, con el alcohol. Ya dejas de tomar porque ellos te están ayudando, pero te están rehabilitando. No te están dando un nuevo nacimiento, porque eso no te da la nueva vida total, integral, como se la da nuestro Señor cuando nos convertimos. Es diferente, es milagroso. El nuevo nacimiento es un milagro y viene por el poder de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. La siguiente dice: para confirmarnos. A ver si había otro. Uy, ¿y ahora qué pasó? Ese no lo puse yo. Esto es milagro, hermanos. Algo va a pasar. ¿Para qué es útil? ¿Qué dice ahí? Ok, ahí. Siguiente, dice: para confirmarnos que somos hijos de Dios. Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre te va a guiar a hacer lo bueno y lo que dice la palabra de Dios. Nunca al revés. El Espíritu Santo nunca te va a decir: no vayas a la iglesia, quédate ahí donde estás, descansa, hoy es domingo. Eso nunca te lo va a decir el Espíritu Santo. Te va a decir: ve a la iglesia, porque tienes que aprender, porque tienes que ser ministrado, porque tienes que seguir adelante. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fíjense en esa frase. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nacemos de nuevo, esto tiene que desaparecer, el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El siguiente dice: para regocijarnos siempre, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No dice gozaos, no dice alegraos, dice regocijaos. Y regocijarse es tener gozo en abundancia y más allá de lo que es el gozo. Por eso se le llama regocijo. Y dice siempre, en cualquier momento, en cualquier situación,
Cuando estás pasando por algún problema, regocíjate. Pero hermano, ¿cómo voy a regocijar? Es lo que dice la palabra de Dios. Y si tú no crees la palabra de Dios, por eso estás en donde estás. Porque dice que te regocijes. Y la manera de regocijarse o que me venga el regocijo es cuando estás dando gracias. Gracias, Señor, por esto que estoy pasando. Gracias por esta crisis. Gracias por este fracaso. Gracias, Señor. Gracias porque estoy aprendiendo y estoy creciendo en mi vida espiritual y en mi vida emocional. Estoy creciendo interiormente. Así que regocíjense, hermanos, para superar las debilidades más escondidas. Santiago 1:13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia significa deseos carnales y depravados. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí está enseñándonos el procedimiento de cuando caemos en la tentación, porque dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y si tú tienes problemas con el sexo, problemas con el alcohol, problemas con la bebida, etcétera, etcétera, tú de tu propia concupiscencia vas a ser atraído y seducido cuando se te presente entonces la ocasión. Y entonces dice que da a luz el pecado. Fíjese el procedimiento, cómo va. Cuando nosotros pecamos es porque nosotros lo hemos permitido. Y Dios lo permite también. Pero yo he dado cabida a eso, porque yo ando con esa concupiscencia. Y el diablo lo sabe y te va a poner el tropiezo. Y no solamente hablando de cosas sexuales, estoy hablando del carácter también, del temperamento. Cuando de repente explotas con tu temperamento y empiezas a gritar y a regañar y a decir groserías, etcétera, etcétera. Esto es parte de tu concupiscencia. ¿Y por qué lo haces? Porque eres así. Has sido así. Pero necesitas cambiar o necesitas tener el nuevo nacimiento. ¿Cómo se obtiene el poder de Dios? En primer lugar, se obtiene por creer en Jesús como Salvador y Señor y como el Hijo de Dios. En segundo lugar, se obtiene por confiar plenamente en su sacrificio, en el sacrificio de Jesús para la salvación sin las obras de la ley. La salvación es gratuita. Y si tú crees en Jesús, tú puedes confiar plenamente en su sacrificio de que te ha regalado la salvación. En tercer lugar, por el nuevo nacimiento. Y este es el más importante, hermanos. Cuando has hecho esto y luego esto, el siguiente paso es nacer de nuevo. Este es el primer requisito que puso Jesús para aquellos que quieren entrar al cielo. De cierto te digo, que el que no naciere el que no naciere de nuevo no puede entrar ni ver el reino de Dios. Primer requisito, nacer de nuevo. Cuarto, por desarrollar una comunión íntima y continua con Dios. Y 5, por fe, creyendo que así es. Estas primeras tres, son para los inconversos. Y estas últimas son para cristianos. Si tú has hecho esto y dices que has hecho esto, pero tu vida no se amolda a lo que dice la palabra de Dios, hay que cuestionarlo. Y si es verdadero, pues yo voy a desarrollar una comunión íntima y continua con Dios. Porque la nueva naturaleza me pide estar cerca
de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y miren el resultado de ser lleno del Espíritu Santo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con el tema de hablar en lenguas y hacer todo ese espectáculo que muchas iglesias realizan. Y sabes qué, hermano, que todo esto lo aceptas por fe. ¿Lo crees o no lo crees? No depende de Dios. Él ya hizo la parte que le correspondía, que fue la más importante. Y te digo, hermano, que tú tienes la capacidad para vencer todo tipo de pecado y situaciones difíciles. Tienes la capacidad. Somos más que vencedores. Tienes el poder de Dios, y tienes el poder de Dios para ayudarte a cambiar tu carácter, tu temperamento y muchas otras debilidades que nosotros venimos arrastrando. Tienes el poder de Dios. Nosotros estamos en tiempos difíciles en donde muchas personas, incluyendo cristianos, están siendo engañados por doctrina de demonios. El siguiente texto es un texto profético, 1 Timoteo 4, 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y aquí conocemos o sabemos de pastores y cristianos que han apostatado porque se han convertido al Islam, y otros que se han convertido a otras sectas falsas. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Tienes el poder de Dios en ti. Escucha, tienes el poder de Dios en ti, pero depende de ti si lo aprovechas o no lo aprovechas. Así que la pregunta obligada es: ¿qué harás con el poder de Dios? Ya lo tienes. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Quieres ser feliz y tener días llenos de paz en tu interior y en tu espíritu? ¿Quieres ser más que un vencedor o más que un derrotado? Porque uno puede caer en ese lado. Así que está en tus manos y en la decisión que tú tomes. Toma la decisión por fe que tienes el poder de Dios, créelo. Toma la decisión por fe de ser más que un vencedor. Toma la decisión por fe de ya no andar afanado, preocupado, estresado, triste y angustiado. Toma esa decisión porque tienes el poder de Dios. Ahora, si tú tomas la decisión mentalmente o intelectualmente, al rato vas a caer otra vez en lo mismo. Pero si crees que tienes el poder de Dios, Dios mismo te va a ayudar a salir de ello. Voy terminando. La voluntad y deseo de Dios es que actives su poder en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Concluyo con los siguientes versículos. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que cuando entró Jesús a tu vida a través del Espíritu Santo, tú has entrado al reino de Dios. Y ahí no vale lo que comas ni lo que bebas. Y si tú no tienes justicia, no tienes paz y gozo en el Espíritu Santo, entonces hay que cuestionarse las cosas. Hay que preguntarse, hermanos. Yo me he preguntado varias veces cuando estaba más joven:
de repente tenía dudas de ser salvo por ciertas cosas que hacía malas, pecaminosas. Pero la palabra de Dios me instruye y me instruye y me instruye. Por eso hay que leerla. 1 Corintios 4:20, ya voy terminando. Porque el reino... Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? Sino en poder. Y el último versículo, y si el Espíritu, Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Miren todo lo que nos da el Señor. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ese mismo Espíritu es el que mora en ti. Y ese es el poder de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Quiero que escuchemos el siguiente cántico, hermanos. De Dios. Si has puesto atención, por supuesto. Y delante de Dios, con tus ojos cerrados, en actitud de oración, tú puedes decirle al Señor, si es que no habías entendido o no te habías dado cuenta que tienes el poder de Dios, que hables con Él y se lo pidas. Bueno, no que te llene de su Espíritu Santo, pero que te ayude a manifestar siempre su poder, porque ya lo tienes en ti. Avívalo, avívalo. Y te voy a dejar un par de minutos en oración para que hables con Dios y ores también antes de celebrar la Santa Cena. Y si hay pecados en tu vida, que los confieses. Él te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad. Y si no habías creído que tienes el poder de Dios, también pídele perdón a Dios. Y dile ahora, Señor, yo creo que tengo tu poder. Yo lo creo, yo lo acepto, lo confieso. Tengo tu poder. Y soy más que un vencedor por medio de Jesús, de aquel que nos amó.